En los próximos minutos nos va a acompañar el senador Álvaro Delgado del Partido Nacional. Senador, buenas noches, gracias por estar. Buenas noches, ¿cómo están? Un gusto. Bueno, el presidente de la República hacía este anuncio hoy en medio del acto oficial en Plaza Independencia, en el día que precisamente se conoce un documento que el Partido Nacional le había entregado al presidente y le había entregado a la ministra Carolina Cose. ¿Ustedes atan alguna punta con respecto a esto o es una casualidad? Mire, nosotros venimos hace tiempo reclamando estas medidas de rebajas que son posibles de los combustibles. La verdad que los precios de los combustibles en Uruguay ya no dan para más. Tenemos los combustibles más caros de la región y uno de los más caros del mundo. Creo que al precio del gasoil en Uruguay solo lo supera Mónaco, Singapur, Hong Kong, Inglaterra, Suecia y pocos países más. Pero realmente empezamos a ver en todos los sectores de actividad, en los productivos, cómo incide cada vez más el precio del gasoil en la competitividad, en los costos. Y en la gente está sintiendo el precio de la nafta para moverse habitualmente, para ir a trabajar. Nosotros venimos haciendo varias propuestas y decidimos elaborar una propuesta compilada, 6 propuestas juntas son, compiladas que juntas podrían llegar. No necesitan ley, o sea que son de rápida aplicación, que falta voluntad política, se puede hacer por decreto, por resolución. Estamos en un tiempo de un informativo. ¿Se anima a los 5 o 6 puntos que ustedes plantean a resumirlos rápidamente? ¿Qué es lo que le han planteado al gobierno? Esto permitiría bajar hasta 6 pesos la nafta y hasta 8 pesos el gasoil. Rápidamente, primero, un tema de una regla de ANCAP. Cuando baja el petróleo, bajan los combustibles. Hasta ahora pasó lo contrario. Desde octubre del 2015, donde ANCAP fijó una referencia de petróleo y de dólar, porque son necesarios para fijar el precio de los combustibles, el petróleo estuvo siempre por debajo de la referencia, en algunos casos muy por debajo de la referencia, y el dólar también, con lo cual recaudó adicionalmente 160 millones de dólares más en el 2016. Que se quería hacer caja en el medio de la situación de ANCAP. 160 millones de dólares más, lo recaudó por todos nosotros, y todavía subieron los combustibles en enero de este año un 8%. ¿Y la propuesta que hacen ustedes? La propuesta es acompasar los procesos de la... Volver a la paramétrica. Exacto, de los costos internacionales del petróleo o los costos del dólar en Uruguay y trasladarlo al precio de los combustibles. En segundo, tiene que ver con los sobrecostos que los combustibles tienen una vez que salen de la refinería y antes que le pongan impuestos. Hay una serie de sobrecostos que no tienen nada que ver con el negocio principal de ANCAP, que es la refinación de combustibles. Por ejemplo, la gente seguramente no sabe que ANCAP paga 20 millones de dólares en una tasa inflamables a la Intendencia de Montevideo todos los años. Le confieso mi ignorancia, yo me enteré por ustedes. Es un subsidio. Tasa de combustible. Tasa inflamables. Porque antes, muchos años atrás, controlabas con los camiones la tablada. Ya no lo hace más, obviamente, pero le siguen pagando entre 10 y 20 millones de dólares por año. Eso va en el precio del combustible en el surtidor. El tema de los biocombustibles. En realidad, producir biocombustibles en Uruguay estamos quedando muy poco competitivos. Argentina sale la mitad. Yo no estoy planteando importarlo, estoy planteando mezclarlos al mínimo y no en los niveles casi máximos como establece la ley. Hoy está en un 5%. No, hoy está en algunos casos en el 9%, ¿verdad? El doble. En el caso de la nafta. Y llevarlo al 5%, que es el mínimo de mezcla, eso va a permitir ahorrar casi 32 millones de dólares y sin perder todo un proceso productivo hacia atrás. Lo tercero, los negocios colaterales de ANCAP, que en realidad de las sociedades anónimas que son deficitarias, o del cemento Portland, que estamos perdiendo unos 25 millones de dólares por año, bueno, contabilidad paralela, administración paralela y que no vayan imputados al precio de los combustibles. El tema de los impuestos, me parece importante recordarle a la gente que en el 2007 presentamos un proyecto de ley que se aprobó, es ley, donde cambiamos el IMESI por el IVA en el gasoil. Cambiamos el impuesto para que pueda ser deducible. El gobierno después lo topeó, lo votó pero lo topeó. Liberar los topes de deducción del IVA del gasoil del agro, de la industria y del transporte y además poder generar balances cuatrimestrales como los anticipos del IRAE para no tener que esperar al final del ejercicio para hacer la deducción. Y obviamente trabajar con el IMEVA para aquellos que no puedan deducir. Lo quinto, hacer una regla de producción de ANCAP vinculada más a las naftas que al gasoil. ¿Qué es lo que pasa? El Uruguay se consume más gasoil que nafta. Y entonces muchas veces ANCAP planifica su producción en función de la demanda de gasoil y muchas veces, como de un barril de petróleo, depende del tipo de petróleo, salen tanto litro de nafta y tanto de gasoil, nos sobra nafta que terminamos vendiéndola a precio muy barato en el exterior. Bueno, hacerla en función
hacerla en función de determinar la producción en función de la demanda de nafta, y obviamente va a faltar gasoil y a generar cupos de importación cuando la diferencia de paridad de importación nos sirva y promediamos un precio más barato. Y por último, sí, la sexta tiene que ver un tema más complejo, que yo comparto el objetivo, que es el fideicomiso del gasoil, que es un fideicomiso que se aprobó y que va a subsidiar el boleto metropolitano. Las empresas de transporte están con muchos problemas, hay que buscarle soluciones. Yo creo que las soluciones tienen que empezar a ir cada vez menos por que todos los uruguayos paguemos más el gasoil para subsidiar el boleto, buscar una fuente de financiamiento gradual diferente. Eso va a significar en el impacto en las que se pueden cuantificar entre hasta 6 pesos las naftas y hasta 8 pesos el gasoil. Le invito a ver brevemente lo que decía la ministra Cose con respecto a la propuesta de ustedes. Esto fue hoy de mañana. Propuestas hay que analizarlas en su globalidad. Hay que tratar en lo posible de trasladar los vaivenes de los precios internacionales en beneficio de los usuarios, al tiempo que se protege el resultado de la empresa. Hay que seguir consolidando ANCAP, eso es algo que todos comprendemos, y que también se tienen en cuenta las cuentas nacionales para proteger temas como el déficit fiscal, el grado inversor y demás. O sea que no hay que analizar ninguna propuesta, venga de donde venga, con una sola componente de razonamiento. Hay que poner todas las cuestiones sobre la mesa. El gobierno está analizando desde hace ya un tiempo ese tema y se tendrá en cuenta esta propuesta como cualquier otra. ¿Cuántos millones de dólares por año resignaría, si está cuantificado eso, en materia de impuestos con esos 8 y 6 pesos menos? A ver, en realidad yo no estoy planteando que ANCAP pierda plata. Estoy planteando que en realidad ANCAP no festeje superávit enormes. Es que ni siquiera hablé de ANCAP, hablé de cuánto resigna. Estoy hablando de ANCAP porque hay dos vías de recaudación. Una es lo que recauda ANCAP por los combustibles y otra es lo que recauda Rentas Generales por los impuestos de los combustibles. A eso me refería yo. En este caso, para que veamos cómo viene evolucionando, como el IMESI se ha ido aumentando en los combustibles, sí. En el 2005 se recaudaban unos 200 millones de dólares por IMESI a los combustibles. El año pasado se recaudaron 650 millones de dólares de IMESI a los combustibles. Estamos hablando de una cifra realmente importante. Y me parece que en algunos casos hay que buscar el costo de oportunidad de generar un afloje en ese sentido. Por eso planteamos no la eliminación, sino las deducciones impositivas para los sectores productivos, porque genera otra movilidad, por otro lado, que a su vez genera recaudación. Concretamente, ANCAP viene de una situación muy compleja, producto no de precios internacionales complicados, de coyunturas perversas, producto de una gestión deficitaria que generó un déficit acumulado de 800 millones de dólares en el periodo pasado, una empresa que es estatal, que es monopólica, que tiene precios administrados, récord de venta de combustibles y hasta el 2014 expansión económica. Aún así 800 millones de dólares. ¿Que había que rescatarla? Bueno, no hay duda, es una empresa de los uruguayos. Ahora, ANCAP este año exhibió el balance del 2016 con 15 millones de dólares de superávit, que en realidad se debe más a la gente que a la gestión del directorio. Si nosotros mantenemos estos niveles de precio de combustibles, el incremento en el superávit de este año va a ser muy importante. A mí me interesa que en vez de exhibir un superávit muy importante, se lo traslademos, como decía la ministra, y ahí coincidimos, a los usuarios, a los consumidores, a los productores, al Uruguay en general, las oportunidades que podemos tener, como hay ahora, un petróleo bastante barato. La última, por el tiempo de una entrevista, era un informativo. No es de su sector, pero el senador Larrañaga dijo que va a pugnar por ser el candidato del Partido Nacional. ¿Le merece alguna reflexión? Sí, que es una buena noticia. La verdad es un gran amigo, un gran blanco, lidera un sector político del Partido Nacional, hay mucha gente que cree y los motiva Jorge Larrañaga, y me parece que él tenga ganas, es una buena noticia, va a ser fermental para el partido, creo que suma y creo que todos estamos convencidos que hay un solo objetivo, que es tener un partido en unidad, en armonía, con un desafío que es importante, que ser la alternativa a la próxima elección. Senador Delgado, gracias por estos minutos. Que pase muy bien.